Hoy os presentamos la segunda parte o la segunda entrega, segunda clase, segunda lección, como lo quieras llamar. El cielo es real. El tema para esta clase es ¿cómo es Dios? Esta lección habla de Dios. Todos necesitamos saber de Dios porque lo necesitamos a Él. Lo más importante en la vida es conocer a Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Cómo es Dios? Esa es la pregunta que te hago, es la pregunta que me hago. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es Dios? Dios es tan grande y tan maravilloso que nunca podremos saber todo acerca de Él. Pero Dios nos ha dicho muchas cosas de sí mismo en la Biblia. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y sin embargo Él existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre está en el cielo. Dios el Hijo es el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para ser nuestro Salvador. Dios el Espíritu Santo mora en los corazones de todos los que la han recibido. La Biblia nos dice muchas otras verdades acerca de Dios. Y en esta clase, en esta lección, vamos a considerar 10 de estas cosas. Dios es el creador. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo existió la Tierra? ¿Cómo existió el Sol, la Luna, las estrellas? La respuesta es esta: Dios los creó. Este universo no empezó a existir por sí mismo. Dios lo creó. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Sabemos que hay un Dios porque vemos lo que Él ha hecho. Vemos las cosas maravillosas que ha creado. La palabra de Dios dice, Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios también nos creó a nosotros. Somos criaturas especiales porque fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen. De todas las cosas que Dios creó, cosas grandes, maravillosas, ¿a cuál ama más? Dios ama a su creación, Dios ama a las personas. Él es tan grande que nos conoce a cada uno de nosotros. Él te conoce, Él te ama. Para Él, tú vales más que todo el mundo. Por eso, esta es una de las cosas que vamos a aprender en nuestra lección. Dios es el creador. Dios es eterno. Esto significa que Dios siempre ha existido. Dios no tuvo principio y no tendrá fin. Todo lo demás en el universo ha tenido un principio, pero nunca hubo un cuando Dios no existiera. Un tiempo donde uno se pregunta, ¿pero quién ha creado Dios? Si Dios ha creado todo, ¿quién creó a Dios, verdad? Es una pregunta importante y bastante interesante que muchas personas se hacen. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, verso 2. Dios es eterno. Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar en el universo. Jeremías capítulo 23, verso 24. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No importa dónde estamos o hacia dónde vamos, Dios está allí. Quizás tú te preguntes, si Dios está en todas partes, ¿por qué no lo podemos ver? La razón por la que no podemos ver a Dios es porque Él es espíritu. No podemos ver un espíritu. Usted tiene un cuerpo que los demás pueden ver, pero también tiene un espíritu que no pueden ver. Pueden ver su cuerpo, pero nadie puede ver su espíritu. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, por lo que no podemos verlo.
pero Él nos ve a nosotros, Él nos escucha, Él nos ama. Puesto que Dios es Dios y es espíritu, Él puede estar en todas partes en todo tiempo. Siempre está con nosotros, donde quiera que estemos. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso. Esto significa que Dios puede hacer todo. No hay límite a su poder. Él es el Dios todopoderoso. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Aún los hombres más poderosos de este mundo no son tan poderosos como Dios. Daniel capítulo 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Esto significa que sabe todo. Sabe todo lo que ha sucedido, sabe todo lo que va a suceder. Dios sabe cuántas estrellas hay en el cielo. Las llama por sus nombres. Aún sabe el número de cabellos que usted tiene en su cabeza. Dios sabe todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho. También sabe todo lo que hemos pensado. Dios conoce cada secreto y nos ve en cada momento. La palabra de Dios dice, Génesis capítulo 16, verso 13, tú eres el Dios que ve. Dios es santo. Esto significa que Dios no tiene pecado. Dios es toda luz y gloria. Y puesto que Dios es santo, Él odia el pecado y ama la justicia. En la palabra de Dios, la oscuridad y las tinieblas representan el pecado. Primera carta de Juan capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una vez Dios le habló al profeta Isaías en una visión que es algo parecido a un sueño. En la visión Isaías vio a Dios sentado en su trono. Alrededor del trono de Dios, los ángeles estaban adorando a Dios y estaban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, verso 3. Cuando Isaías vio la visión, tuvo miedo. La visión le mostraba que Dios es santo, pero Isaías se daba cuenta que él era impuro, era pecador. Cayó sobre su rostro reconociendo que era pecador y exclamó, ¡ay de mí! Isaías capítulo 6, verso 5. Nosotros también somos pecadores y sin embargo Dios quiere que vengamos a Él. Él ha preparado un camino para que podamos entrar en su presencia. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Dios nos ve en Cristo. Y Dios dice que somos limpios y somos puros a su vista porque estamos en Cristo. No te olvides de esto, que Dios es santo. Él ama la santidad. Dios es justo. Esto significa que Dios siempre hace lo que es correcto. Como Dios es santo y justo, tiene que castigar el pecado. No puede pasar por alto nuestros pecados ni hacer de cuenta que no los ve. También es cierto que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y dejamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él lo hace porque Cristo pagó por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Primera carta de Juan capítulo 2, verso 12. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dios es justo. Dios es amor. Esto significa que Dios nos ama a todos y quiere lo mejor para nosotros. Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo, el Señor Jesús, para morir en la cruz por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como Dios nos ama tanto, Él desea que le amemos a Él y que confiemos en Él. Algunas personas dicen, si Dios nos ama, ¿por qué permite que yo me enferme? ¿O por qué permite que tenga problemas? Aunque no entendamos por qué nos suceden las cosas, Dios quiere que confiemos en Él. Aun cuando estamos enfermos o cuando vienen problemas, debemos creer que Dios nos ama y que hace lo que es mejor para nosotros. No te olvides tampoco de esto, que Dios te ama. Dios es amor.
Dios es fiel. Dios siempre cumple su palabra, siempre hace lo que dice que hará. ¿Alguna vez tú has hecho alguna promesa? ¿La has cumplido? Seguro que alguna no. Si somos sinceros, tenemos que decir que no siempre cumplimos nuestras promesas. Es decir, que no somos fieles. Algunas veces las olvidamos, otras veces hacemos promesas que no podemos cumplir, pero Dios nunca olvida. Siempre cumple sus promesas. Hebreos capítulo 10, verso 23. Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Dios es inmutable. Esto significa que Dios nunca cambia. Siempre es igual, en su naturaleza santa, en su carácter. Dios siempre es santo, Dios siempre es justo, Dios siempre es amoroso. Dios dijo, porque yo Jehová no cambio. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios es inmutable. Pero ahora llegamos a una verdad asombrosa. ¿Sabías que Dios una vez se hizo hombre? Sí. El Hijo de Dios vino a este mundo como un pequeño niño. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Dios fuerte. Quizás tú te preguntes, ¿Jesús es realmente Dios? Sin duda. Sin duda es Dios. Vino a este mundo como un pequeño niño, nacido en un establo, y sin embargo, es Dios fuerte. Jesús es hombre y sin embargo, es Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahora llegamos a otra pregunta importante. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Él vino porque nosotros necesitábamos un Salvador. Somos pecadores. Hemos dicho y hemos hecho cosas malas. Y puesto que Dios es santo y justo, como hemos mencionado hace unos minutos, Él tiene que castigar el pecado. Pero como es amor, Dios dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. Esta es la verdad más preciosa en toda la Biblia. Esta es la verdad. Que el Hijo de Dios nos amó tanto que dejó el cielo, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Ahora, como el Señor Jesús ha muerto en la cruz, Dios perdona los pecados de todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Dios no pasa por alto nuestros pecados, pero sí los perdona cuando ve la sangre derramada de su Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Te hago una pregunta. ¿Has confiado tú en el Señor Jesús como tu Salvador? Si así lo has hecho, entonces todos tus pecados han sido perdonados. Usted es hijo de Dios. Dios es su Padre. Puedes confiar en Él. Ahora bien, ¿deseas alabar, adorar a Dios? Eso es lo que exactamente Dios desea que hagas. Alábale, adórale. ¿Por qué no busca un lugar ahora mismo donde pueda hablar con Dios en oración? Dígale cuán grande, cuán maravilloso es para usted. Y si hay algún pecado en su vida, el consejo que te puedo dar es confiésalo. No lo escondas, porque no lo puedes esconder de la presencia de Dios. Lo puedes esconder del hombre, pero de Dios no. Si hay algún pecado en tu vida, confiéselo a Dios. Agradézcale por enviar a Jesús para morir por tus pecados. Agradézcale por salvarlo. Agradézcale por su grandeza, por su bondad. Salmo 145, verso 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Recuerda esto. Dios es tan grande que no solo creó el universo, sino que me conoce a mí y además me ama. Él te ama. No lo olvides.